y comienza de nuevo, porque Cristo te ama. Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y su área de restauración espiritual presentan Vuelve a Casa. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los oyentes de este programa. Vuelve a casa por Radio Put y por todos los medios que se retransmiten. Que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que Él nos concede, nos regala de estar otra vez aquí en sala para compartir todas estas bendiciones que el Señor nos permite y también pues cada uno pueda apropiarse de todo lo que el Señor le está brindando. Gracias al Señor por este día, gracias al Señor por la vida, por todo. Y yo quisiera que hiciéramos una oración para que el Señor pues dirija todo lo que vayamos a hacer, que sea una gran bendición. Soberano Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Permite, Señor, que todos los hermanos, amigos que están en sintonía, esta palabra es una bendición. Tú sabes que tú para orar no necesitas tanto, sino solamente que te crean, Señor, que abran el corazón. Y te pedimos que puedas abrir el entendimiento a cada uno para poder, uno, hacer el trabajo y dos, para poder asimilar lo que quieres con cada uno de nosotros para que sigamos el curso, Señor, de esta marcha. En ti, oh Dios, gracias te damos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Y dice el versículo 33, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilo y sin temor del mal. Vamos a disfrutar de una hermosa melodía que nuestro hermano Edgar tiene allí ya lista para poder irnos sincronizando en estas temáticas de Vuelve a Casa. Esta es la historia de un joven que abandonando a su padre se fue de su casa muy lejos por un camino extraviado. Por esos lares malgastó su dinero, después le vino gran hambre, cansado, triste y enfermo. Al padre arrepentido lloró y entre sollozos el padre perdona a su hijo le dio. Tú puedes hacer lo mismo, igual que el pródigo aquel. Si vienes arrepentido, te gozarás. Se fue de su casa muy lejos por un camino extraviado. Por esos lares malgastó su dinero, después le vino gran hambre, cansado, triste y enfermo.
Amén. Qué hermosa alabanza. Bueno, con nosotros está nuestro hermano Diego. Vamos a permitir que él presente su saludo, hermana Liliana. Estamos aquí en esta mañana para poder compartir toda esta temática que el Señor pues nos ha regalado para poder ser de bendición para todos. Mano Diego. Dios los bendiga a todos, hermano Reinel, hermana Liliana, hermano Edgar, y a cada uno de los oyentes están conectados, los pastores de nuestro distrito 21 y de toda Colombia y donde nos escuchen. Los saludamos en el nombre de Jesús. Estamos en este maravilloso programa Vuelve a Casa, que gracias a Dios está trayendo grandes resultados en nuestros distritos, en nuestro país. Dios está recogiendo los que son de Él para que estén siempre con Él. Gracias al Señor, hermano Diego. Sí, de hecho, pues, aunque no tenemos toda la generalidad de las encuestas y de los informes, pero hay un buen reporte en este semestre de muchos hermanos que se han reconciliado. Así que vale la pena seguir haciendo el trabajo. De hecho, pues esperamos el 100% de los que han detenido su marcha que vuelvan otra vez a comenzar. Pero si no se nos da eso, por lo menos el 90%, que es lo que más se quiere, porque lo que dice la Biblia es cierto. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como Él no quiere que ninguno se pierda, y en la casa hay mucho lugar todavía, entonces vale la pena seguir nosotros sirviendo como ese puente de poder restaurar, ayudar, guiar, para que todos los hermanos podamos meternos en esto y hacer el trabajo de la restauración. Nuestra hermana Liliana, vamos a dejarla aquí con todos nosotros. Ella está aquí en sala, está preparada, tiene todo a su disposición. Que el Señor le ayude y le bendiga grandemente. Amén, Dios les bendiga en esta mañana. Un saludo muy especial para todos los que están allí conectados, para mis líderes, empezando por nuestro pastor, el hermano Fernando López, como director general nacional de misiones nacionales, a todo el equipo, todas las áreas, y por supuesto a nuestro líder, el hermano Reinel, nuestro hermano Diego Gómez Grijalva como nuestro asesor nacional, nuestro hermano Luis Emilio como asesor teólogo, nuestro hermano Juan Esteban como asesor operativo y nuestra hermana Lucero Becerra como nuestra psicóloga también, que cada uno de ellos hace una labor específica y fundamental para este trabajo de restauración espiritual. A todos los coordinadores que son nuestra mano derecha, están ahí prestos, atentos, capacitándose para hacer extensiva esta labor en cada uno de sus distritos, en cada una de sus congregaciones. Y hemos visto, por la gracia del Señor, que ya el Señor nos está dando respuesta de este trabajo. Entonces es un trabajo que es poco a poco, pero que el Señor lo va respaldando y va trayendo esos resultados que con tanto amor, con tanto esmero, queremos ver también. Un saludo también muy especial a Comunicaciones del CAN, a nuestro hermano Edgar Beltrán como nuestro máster, y a todos aquellos que están allí en casa, a todos los que se han detenido en su marcha. Qué bueno que sea el momento de reflexionar, de hacer un detenerse, un reflexionar, un volver en sí y volver a casa. A veces quizá puedas pensar muchas cosas, pasar por tu mente, pero quiero decirte en esta mañana que el Señor está con sus brazos abiertos. Así que queremos en esta mañana, aparte de darle la reflexión de la palabra del Señor, que sea el Señor guiándonos siempre en todo lo que hagamos y emprendamos, también decirles un poco acerca de ese trabajo tan valioso que nace en el corazón de nuestro Dios, porque dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él quiere eso, que nosotros quizá puede ser que haya una fluctuación en el corazón del hombre, porque si dice su palabra que todo intento de ese pensamiento, de ese deseo, de esa intención del corazón del hombre es de continuo hacia el mal,
quiere decir que necesitamos volver nuestra mirada a Él en todo tiempo, aún si estamos adentro, si estamos en casa, ¿cierto? Si quizá no estemos afuera, pero como dice su palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, necesitamos tener una constante comunicación, comunión con nuestro Dios, con nuestros hermanos. Así que es bueno en esta mañana agradecerle al Señor y que sea el Señor guiándonos en todo lo que hagamos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluidos usted y yo. Así que vamos a reflexionar un poco y vamos a tener un espacio también de comentarles cómo ha sido el proceso, cómo ha sido este trabajo, cómo nace y todo lo pertinente. Nuestra intención, mis hermanos, amigos, todos los que están allí, los que nos escuchan en ese momento y en diferido nos verán, es que tengan conocimiento que cada área que se desarrolla, que se abre en cada departamento, es precisamente para que todas las personas sean alcanzadas. Si es en evangelismo, en cada contexto donde se encuentre una persona, un alma, hasta allí quiere llegar misiones nacionales, extranjeras, cada uno de los departamentos de nuestra amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así que vamos a reflexionar un poco y la palabra del Señor dice en Judas, el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y también en la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Así que hay una reflexión, un llamado, pudiera parecerse como una súplica de permanecer. Con razón el Señor pone en el corazón de nuestros líderes esos eslogan: permanezcamos, porque es la única forma de que nosotros desarrollemos los trabajos, permanezcamos firmes, pero también podamos alcanzar a otros, podamos decirle al otro: aún es tiempo de volver. Entonces el escritor hace este llamado y es el que Dios también nos hace a usted y a mí, porque aunque estemos adentro, recordemos que somos seres humanos que tenemos necesidad cada día de que nuestro Dios haga una obra constantemente en nosotros. El Señor nos recuerda que la labor de la iglesia es restaurar, alcanzar al otro, amar. Con razón dice tantas veces: amados los unos a los otros. El amor al prójimo nos recuerda a cada instante, porque si bien es cierto que debemos tener un amor que empieza en nosotros, para poder comprender cómo yo amo al otro, debo amarme a mí, no como un asunto de una egolatría, una idolatría, no, un asunto de una estima, tener un nivel adecuado de cómo me percibo yo, cómo me presento ante el otro, pero también cuando yo sé el valor que tengo, cuando yo reconozco que en mí hay unas habilidades, unos talentos que Dios puso en mí, no para mí, sino para beneficiar la labor en la iglesia, en mi casa, en mi contexto, en la comunidad. Entonces ya puedo sentir que hay un amor que puedo expresarle al otro. Pero ese amor nace ¿de cuándo? Cuando yo sé que Dios es el que nos da ese amor, porque dice que Dios es amor, no que Él tenga, Él es. Entonces lo maravilloso con nuestro Dios es que el ser absoluto abarca toda bondad, amor, perdón, compasión, todo lo que quizá nosotros necesitamos. Entonces queremos decirles en esta mañana que toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Si podemos hacer algo bueno, es solo por su gracia, solo por su amor. Entonces, qué bueno que miremos que dentro del trabajo de restauración espiritual se desarrolló inicialmente un trabajo diagnóstico, ¿cierto? Para identificar cuáles eran esos motivos, esas razones por las cuales nuestros hermanos se detienen, se alejan,
no vuelven. Quizá algunos con el tiempo, por misericordia y gracia de nuestro Dios, vuelven. Pero hay algunos que se quedan en el camino, ahí en el tramo, y quizá no entendamos. Pero lo que necesitamos es identificar cuáles son esas razones. Vamos a enunciarlas y poco a poco iremos en el desarrollo de este programa nombrando cómo ha sido el proceso de esta labor. Entonces encontramos que uno de los motivos es el pecado. Y es probable que, como en el caso de aquel hombre que estaba malherido, posiblemente muchos de nuestros hermanos también lo estén. Allí el hombre que encontramos que fue lamentablemente maltratado, que descendía de Jerusalén a Jericó, se encontró en el camino tirado, abandonado, en una condición bastante difícil, pero hubo uno que se detuvo. Dice la palabra del Señor que habían dos que conocían qué tenían que hacer con ese hombre que estaba tirado en el suelo, malherido, porque ellos de fundamento, o sea, de su naturaleza como sacerdotes, como siervos del Señor, sabían qué tenían que hacer. Y más porque era un conciudadano, era un paisano, como le decimos. Pero hubo alguien que no tenía nada que ver con él. Posiblemente se veían como rivales, como enemigos, pero hubo algo que lo detuvo y fue ese amor que Dios pone en el corazón del hombre. Cuando usted y yo hacemos algo bien es porque Dios lo pone, no es por nosotros. Y ese hombre hizo la labor de tomarlo y llevarlo al mesonero. Quizá no tenía tiempo porque tenía que ir a trabajar, no sabemos con precisión, pero hizo la labor de tomarlo. Quizás se inclinó, se agachó, se esforzó y se interesó en él. No le interesó el por qué estás aquí. O sea, no hubo preguntas, ¿qué te trajo aquí? No, él sencillamente actuó. Él hizo acción. Él pasó del dicho al hecho, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un acto. Entonces, una de las razones es por pecado. Entonces, no conocemos quizá, porque son muchas, eso es multicausal, pero podemos entender que hay una necesidad y esa es la que usted y yo debemos identificar. La segunda razón es el pecado de la carne. Y aquí podemos encontrar todas aquellas manifestaciones que habla la palabra del Señor, como esas debilidades, lo carnal, lo que inclina a que el hombre quizá se aleje del camino del Señor por darle, tal vez por alimentar un deseo, una concupiscencia, ¿cierto? La palabra del Señor dice en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Una lista interminable de cualquiera de estas faltas que puede ser la que lleva a que un hombre, una mujer, se alejen del camino del Señor. Cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, es necesario hacerlo reflexionar. Quizá no podamos nosotros ir más allá, pero con el hecho de decirles, mira, aún hay oportunidad, reflexiona, sin que sea una presión, ¿sí? No algo impuesto, sino decirles que el Señor aún puede hacer algo en sus vidas, no importa la condición en la que se encuentren. Entonces ya la obra del Espíritu, si ellos lo permiten, entonces ahí entrará a hacer el resto. La tercera condición es el pecado contra el espíritu. Y aquí vemos que es bastante complejo porque ya involucra una decisión, una voluntad. Porque hay algo que en el corazón del hombre está muy arraigado, posiblemente es el orgullo y no haya un reconocimiento frente a la autoridad, sino que haya un acto de rebeldía. Por lo tanto, ese acto puede llevar a distanciar, a separar, a generar una brecha en esa comunión que hay entre Dios y el hombre. Dios siempre está dispuesto, Él siempre está ahí. Dice, los ojos de Jehová están atentos, velan día y noche
y Él inclina ese oído. Pero cuando hay una brecha, entonces hay algo que separa esa comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Él quiere que no hayan diferencias, que no hayan motivos, sino que haya un reconocimiento. Quizá aquí es donde vemos la historia entre David, la diferencia entre David o el paralelo y Saúl. Posiblemente si vemos el acto, los pecados de David, posiblemente son muy diferentes a lo que vimos en Saúl. La diferencia radica en la actitud. La diferencia radica en reconocer. La diferencia radica en que David, a pesar de que él pensó, miró, deseó, trajo una mujer casada, mintió, mandó traer el esposo, y quiso pasar ese hijo que ya venía en el camino por el esposo de ella. O sea, tantas cosas que él planeó en su mente. Autor intelectual de la muerte de ese hombre, que era uno de sus fieles siervos. O sea, tantas cosas que pasaron en David. Sin embargo, Dios dice que él fue conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David le dolió y reconoció que él pecó. Él pecó y él dice que el pecado siempre está ahí. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra del Señor. En el caso de Saúl, posiblemente era una rebeldía, aparentemente, pero eso bastó para que la división entre esa amistad que había entre Dios y él ahí terminara, porque ese acto de rebeldía alejó toda posibilidad de Dios poder tener esa comunión, lo que Dios quiere con nosotros. Entonces es necesario identificar eso y que Dios nos guarde. Y como dice en Mateo 12:32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que la naturaleza humana es frágil, pero el poder de Dios es más grande y ese es el que necesitamos en cada instante. Entonces, el cuarto motivo es la frialdad espiritual. Y en este posiblemente haya un alejamiento muy sutil, que se da poco a poco. Como se decía en el programa anterior, quizá la persona va por ese camino y al dejar de transitarlo, lo olvida y ya hasta se borra ese camino, ya no sabe por dónde es, ya perdió ese horizonte. Entonces, por eso es que, como decíamos la semana pasada, es necesario que usted y yo, que sí conocemos el camino, que conocemos la verdad, que conocemos la vida, le mostremos. Como dice Judas, algunos agárrelo, o sea, pareciera que dijera, échele mano, mejor dicho, tómelo por la fuerza, pero hágalo reflexionar de que necesita volver. Por supuesto que tenemos en cuenta que la obra del Espíritu Santo entra en el corazón que está dispuesto. También dice que el exceso de trabajo y ocupaciones a veces puede llevar a distanciar esa amistad que hay con nuestro Dios, esa relación íntima que Dios quiere que tengamos con Él. Entonces, las ocupaciones del siglo presente, por eso dice su palabra también, no os afanéis por el día de mañana, que habréis de comer, que habréis de vestir, porque Él es el que nos sustenta. Y posiblemente hay muchos afanes en este ciclo, pero también sabemos que si nos acercamos a Él, dice, venid a mí, todos, y ese todos es un absoluto, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También encontramos el sexto motivo, es el conflicto entre hermanos. Entonces aquí vemos que el salmista nos hace una reflexión de parte de nuestro Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Posiblemente hayan diferencias, pensamientos, pero lo que Dios quiere en esa mañana es que reflexionemos que a pesar de que la convivencia en ocasiones no es sencilla, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos permitirle a Dios que nos ayude a identificar qué es lo que le molestará al hermano para que podamos permitir que ellos sigan, que ellos avancen, que ellos vuelvan, que no seamos usted y yo la razón por la cual ellos se vayan. La séptima razón o motivo es el desacuerdo con la doctrina
o con la administración. Y aquí es posible que muchos incurran en esta falta, porque de pronto no haya un conocimiento, no estén firmes en la roca, como dice la palabra del Señor, y allí llega cualquier viento de doctrina y fácilmente los puede alejar. Posiblemente encuentran una similitud y se dejan guiar por eso, por una invitación, porque cuando no hay un conocimiento, no hay una firmeza, no saben dónde están, como dice la palabra del Señor, que Él es la roca, entonces permiten que cualquier viento de doctrina los lleve, los aleje. Y por último, y menos importante, las desavenencias que puedan haber a nivel administrativo con el pastor. Entonces, esas son básicamente algunos de los motivos que fueron identificados en la labor. Es por eso que necesitamos unirnos como pueblo, que necesitamos unirnos como esos aliados, esos colaboradores que el Señor tiene. Hay un coro muy antiguo que dice: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Dice ahí, me ha tocado a mí, ¿cierto? Es mi compromiso, hacerlo realidad. La pregunta es, ¿será que podemos decir, dispuesto estoy, Señor, a hacer tu voluntad? Porque Él nos da la invitación y nos dice, mira, esto es lo que hay que hacer. Cada profeta, a cada apóstol, a cada líder que Dios llamó en la Biblia, le dio una misión. Siempre dependió de ellos el hacerlo o no. Lo vimos con Jonás, lo vimos con Gedeón y con cada uno de los profetas. ¿Qué fue lo que Dios les pidió y de qué manera? ¿Cuál fue el resultado de la misión que ellos desarrollaron? Entonces, en esta mañana es pensar, Dios nos ha dado un legado, Dios nos ha salvado, Él nos salvó por gracia, pero es para seguir trabajando, para continuar esa labor que desde tiempo atrás se viene realizando. Si lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se encuentra que Dios en cada uno de los tiempos, en las dispensaciones, se ha acercado al hombre en cada contexto, precisamente para decirle, mire, yo soy y nadie más hay. No hay quien más salve sino yo. No hay roca, no hay fortaleza, no hay quien haga nada más bueno sino yo. Y te doy para que tú hagas, y como dice su palabra, este pueblo he creado para mí mis alabanzas, tu palabra, su misión, su evangelismo, todo lo que Él quiere que nosotros anunciemos, anunciaremos. Entonces, eso es básicamente la labor que Dios nos pide. Entonces, recordemos en lo que dice, para que pasemos, compañeros, es en Judas, conservaos, en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Los actos, no las personas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que aquí tenemos una invitación. Hay unas razones, unos motivos por los cuales nuestros hermanos hacen un alto en el camino y rápidamente se los recuerdo. El pecado por de la carne, pecado contra el espíritu, la frialdad espiritual, el exceso de trabajo u ocupaciones, conflictos entre hermanos, desacuerdo con la doctrina o la administración y las desavenencias con el pastor. Entonces aquí encontramos algunas de las razones y posiblemente habrán muchas más. Entonces vamos a hablar acerca de cómo ha sido ese trabajo. Yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Diego, que ha estado como desde el inicio de esta área que se desarrolló. ¿Cómo fue ese proceso, mi hermano Diego, de esta labor? Porque sé que se hicieron en las iglesias, vamos a dar el dato de hecho, en el 2022, en 1.630 congregaciones se desarrolló
este trabajo. Entonces, hermano Diego, cuéntenos a todos los que estamos aquí conectados, cómo ha sido ese trabajo, cómo nació, porque posiblemente estas cifras de apartados, de personas que se han alejado, es preocupante, pero en esa labor estamos precisamente, para que cada vez sean menos las personas y que se pueda hacer evidente que son más los que han vuelto. Hermano Diego, continúe con nosotros. Gracias, hermana Liliana. Pues yo creo que el trabajo siempre se ha hecho desde hace muchos años, incluso desde, creo yo, haberme arrepentido, los pastores han hecho el trabajo. Que no se ha hecho como está organizado ahora, es pues como lo diferente, ¿cierto? Pero siempre ha existido el pastor, el hermano, que cuando alguien dejó de asistir a la iglesia, fue con la serenata o hacer una visita, bueno, el trabajo se ha hecho. Y todo trabajo antes de hacerse algo es una idea. Fue una idea de algunos pastores, varios pastores. Pensaron y esos pastores alguna vez se reunieron, nos reunimos, se plasmó en un papel muy sencillo, muy corto, unas diapositivas, un proyecto sencillo, realmente no fue un proyecto tan, digamos, sofisticado, ¿no? Algo muy sencillo, se plasmó el proyecto. Y cuando fuimos a plasmar el proyecto, pues se necesitó unas bases, un diagnóstico, una necesidad. Sabíamos que teníamos la necesidad, pero no sabíamos qué tan grande era. Entonces, cuando identificamos la necesidad, entonces buscamos números, porque se necesitan datos también. En esos datos nace entonces hacer una encuesta. Y también algo muy sencillo, nos reunimos algunos, preguntas, para allá, para acá, y resolvimos que estas serían las principales preguntas, las respuestas que están ahí, algunas acertadas, otras no tanto, pero ahí están. Y entonces se encuestaron 1.600 algo congregaciones, nos dio una cifra de buen número de personas que habían detenido su marcha. Se presentó al honorable consistorio de ancianos, pues el cual no dudó en abrirle un espacio más del que ya tenía espacio, pero un espacio más grande en Misiones, y desde allí empezar a trabajar. Nombró un líder nacional, nosotros estamos pues ayudando al lado, empezamos a avanzar, entonces ya tuvimos que empezar a buscar espacios en los distritos para que hubieran coordinadores distritales, y los coordinadores distritales buscaron espacio en lo local, y de ahí pues ya empezó el equipo, llegaron los demás compañeros que han traído grandes aportes, y hicimos la primera reunión en Armenia con los coordinadores distritales. Y el primer punto fue crear la necesidad que existía, pero crearla en la iglesia. Yo creo que ese fue el primer punto que nosotros empezamos a hacer. Empezar a decirle, bueno, averígüese o investigue, como se quiera decir, investigue, haga una pequeña encuesta en su congregación, ¿cuántos apartados hay? Entonces algunos se llevaron sorpresas, que en su ciudad habían un buen número, 120, 150, 80, 70. Después de que se averiguó el número, la siguiente pregunta era, ¿y qué estás haciendo por ese grupo de personas? ¿O a quién tienes trabajando? Algunos no, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Otros de pronto, oiga, no había pensado en eso. Entonces se empezó a crear la necesidad en las personas, en los pastores, y que creo que hemos sido muy bien recibidos. Esta área ha sido muy bien recibido, pienso. Entonces también existía este programa Vuelve a Casa, que también ha sido de gran ayuda. Y ya entonces empezamos este año, el hermano Reinel le puso mucho énfasis en hacer un encuentro con todos los coordinadores distritales. Se llamó a los supervisores para que nombraran, ellos amablemente, la mayoría muy amablemente nos atendieron. Y la idea fue ya estaba la necesidad creada, algunos ya sabían que tenían tantos números de personas que habían tenido su marcha, pero ahora decían, bueno, herramientas, necesitamos herramientas. Entonces nace la idea de un módulo, y se empezó a trabajar un módulo con otro grupo de pastores, pues ya hermano René, hermana Liliana, hermano Emilio, hermano Esteban, bueno, un grupo de pastores que conocen el trabajo, que Dios los ha usado,
de reconocimiento en el país, y no solo en el país, algunos los conocen fuera del país, gracias a Dios, teniendo en cuenta que siempre fue el Señor Jesucristo que nos dirigió. Hicimos un módulo, para mi forma de ver muy sencillo, pero creo que muy importante y pertinente, ha sido de grande bendición. Se reunió ese grupo, se entregó el módulo y ahora estamos yendo a los distritos y ahí ya vamos, ahí vamos. En ese rápido explicar, creo que nos hemos llevado con la sorpresa de que muchas personas, más de los que pensábamos, para mi gusto, más de los que pensábamos, Dios está trayendo a casa. Yo creo que Dios ha superado nuestras expectativas. Pensaría en mi pensamiento personal y yo pensé que de pronto no iba a ser tan respaldada como esta área, como Dios la ha respaldado. Yo se lo hice saber a hermano Reynel cuando el módulo, yo decía, de pronto cuando sea la hora de imprimir, no va a ser tan fácil. No, pero mire que él se reunió, la hermana Liliana, ustedes se reunieron con el hermano Fernando, y yo decía, bueno, si imprimimos 200, una elegancia. Cuando me dicen que 1000, dije, 1000. No, esta es una locura. Yo cuando estaba el teléfono y me dijeron que 1000, yo senté el teléfono diciendo, Dios mío, qué bendición, 1000. Entonces Dios nos ha respaldado y los distritos nos han abierto las puertas. Historia también ha estado siempre ahí en todo, no solo en las oraciones, respaldo económico. Yo creo que esta ha sido una experiencia muy bonita y creo que lo que viene para los que sigamos, va a ser cosechar el fruto de un trabajo de pastores muy antiguos, de gran recorrido, pero con la causa, yo siempre uso esa palabra, con la causa encima de que hay que buscar al perdido sin importar las condiciones, hay que buscarlo, porque el que está caído siempre necesita ayuda. Y si yo le puedo prestar esa ayuda, pues le extenderé la mano, porque ojalá nunca me toque a mí estar caído, pero si llegara a estar, sé que un día le presté la mano a alguien y lo que el hombre siembra, eso siempre cosecha. Y aquí vamos con la ayuda del Señor. Dios nos ha ayudado. Gracias, Amén, hermano. amén, así es. La verdad que es maravilloso y bueno, entonces usted nos decía que aproximadamente 1.630 congregaciones fueron encuestadas y se arrojó pues un dato de más o menos 26.151 apartados. Pero gracias a Dios por el trabajo y gracias a Dios por el equipo que Dios nos ha permitido. Gracias a Dios por nuestro líder, nuestro hermano Reynel, que él está aquí con nosotros. Y qué bueno nuestro hermano Reynel que nos cuente esa experiencia que Dios le ha permitido para usted, aunque usted lo ha hecho siempre, porque como decía nuestro hermano Diego, eso es un trabajo, no es nuevo. Solamente que de pronto se ha hecho un direccionamiento ahora, pero es un trabajo que años atrás se viene siempre escuchando. Mano Reynel, cuéntenos cómo ha sido su experiencia y el informe que de pronto nos pueda tener acerca de este trabajo tan maravilloso de restauración espiritual. Sí, hermana Liliana, hermano Diego. De hecho, pues mirando que estamos en un momento de sensibilización, el poder llegar a todos, porque siempre vamos a encontrar personas muy renuentes, tanto en el caso de los que están involucrados, que han detenido su marcha, como de nosotros, cómo hacer la obra. Pero estamos en ese trabajo y cuando uno le presenta pues las cifras, y yo siempre hago un cálculo más o menos de 400 congregaciones de 200 miembros tenemos afuera, en un cálculo que no fue muy exacto, pero que más o menos arroja las estadísticas. Y imagínese usted 400 congregaciones que no están. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en favor de todos ellos? Entonces estamos en esa etapa y estábamos mirando las estadísticas ahora que estábamos reunidos la semana pasada y nos arrojó en el 2022 un cálculo de más de 6.000 hermanos reconciliados. El 2023 también fueron 6.000 y pico. Entonces estamos tratando que este año pues subamos. Ya de todas maneras hay un énfasis más focalizado, más dedicado. Tenemos todos los coordinadores en los distritos y los pastores involucrados en este trabajo.
y por eso pues creo que este año, con la ayuda del Señor, se nos disparará más la estadística, porque es un trabajo muy transversal. Recuerden que la restauración no solamente parte del área de restauración, sino que ahí está involucrado las etnias, está involucrado hospitalaria, está involucrado la población sorda, está involucrado obra carcelaria, porque todos ellos se detienen su marcha, pero también en el trabajo, pues ellos también continúan haciéndolo. Entonces, de ahí también se presentan todas esas estadísticas de los hermanos que se han reconciliado en esas diferentes áreas. Por eso es un trabajo, como dice el lema que tenemos de Misiones Nacionales, esta es tarea de todos, es un trabajo de todos. Y ahí nos involucramos hermanos, pastores, líderes, porque mis hermanos, te aseguro que es mejor buscar a otro a que nos busquen a nosotros. Entonces, como es mejor buscar a otro, vamos a hacer nuestra parte, porque cuando nosotros nos involucramos, nos metemos en estar detrás del que ha detenido su marcha. De seguro que somos personas activas, y esas personas activas pues vamos a estar comprometidas. De seguro que la frialdad va a huir, el pecado, y vamos a mirar la necesidad, y en esa necesidad pues ya el exceso de trabajo o ocupaciones no va a ser lo que nos va a impedir para poder hacer el trabajo, y seguro que vamos a estar allí. Y de hecho pues los conflictos que se presentan entre hermanos parte por eso, porque no se está dinamizando y no se está activo, y entonces cualquier cosita pues entra en reyertas. Pero así uno, cuando anda detrás buscando, activo, no tiene otro pensamiento sino de hasta que encuentra. Eso es lo que presentan las parábolas, hasta que lo encuentra. O sea, no se detiene porque ya no lo encontré, me regreso, sino hasta que lo encuentras, hasta que cura sus heridas, hasta que lo carga, hasta que la encuentra, hasta que barre, hasta que hace de todo. Entonces, es importante que cuando uno esté involucrado en eso, pues, de hecho, va a estar haciendo la obra que nos corresponde. Yo estaba mirando aquí un versículo que dice Santiago, y que nos invita a todos nosotros. Los dos últimos versículos de Santiago, no sé por qué Santiago nos cierra esta epístola con estos dos versículos. Y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Bueno, ese alguno es el que está atrás buscando. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Hermano Diego decía que esto es un trabajo que siempre se ha hecho. Por la gracia de Dios, estoy yo desde muy niño en la iglesia, y siempre hemos tratado de estar pendiente del que se va. Pero a veces solamente lo hemos hecho por eventos y lo hemos hecho por programas. Pero lo que queremos a partir de que se inició todo este trabajo es que sea un proceso, la restauración, un proceso de poder uno ayudar, de poder uno restaurar, levantar, guiar, ser un acompañante hasta el punto de que la persona pueda reaccionar positivamente y pueda en esa reacción mirar que, como dice el capítulo 15 de Lucas, hablando de la llamada parábola del hijo pródigo, volviendo en sí. O sea, la idea es tratar de que todo lo que nosotros podamos hacer, sensibilizar, hablar, porque de hecho siempre hacemos los servicios, vuelve a casa, vuelve a redil, o hacemos de pronto serenatas, que todo eso va enfocado en esto, pero nos quedamos solamente hasta ahí. 2 programas al año nos quedamos ahí, pero esto es un proceso permanente, un área
que va ahí guiando, mirando, buscando ver cómo hasta que todos puedan volver en sí. Porque ese volver en sí es estar como noqueados, como groggy, y entonces se necesita hacer algo. Y de hecho, pues es el trabajo de ser compatible, amigable, saber que la iglesia está ahí, que son nuestros hermanos y que necesitan de esa mano amiga y de esos hermanos que de verdad sienten carga por todas estas personas. Y entre otras cosas, hay muchos que no están, que no quisieran estar allá, porque de verdad se siente mal estando en el mundo, pero hay cosas que no los deja volver. Entonces es ahí donde tiene esta restauración, cómo se le ayuda para que entonces poderlo, como dice la palabra del Señor, desatarlo y dejarlo ir, porque para eso nos corresponde el trabajo de desatar. De hecho, que el Señor pudo haber hecho ese milagro como lo hizo en Lázaro, que era más difícil, pues quemarle los sudarios. Pero el milagro fue resucitarlo, pero el trabajo de los que estaban ahí era desatarlo. Así que ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, cómo ayudamos a desatar. Y ese es el trabajo de restauración, de cómo podemos meticulosamente, con mucho cuidado, con mucho tacto, el poder, el poder desatar a muchos que están, que no se están congregando con nosotros, pero con la ayuda del Señor, con el trabajo que se está haciendo y que seguiremos haciendo, con la ayuda de los pastores, todos los hermanos, coordinadores, de seguro pues está el consistorio ahí con ese mismo deseo y quieren que esto siga adelante. Él puede hacer este trabajo. ¿Por qué esto no termina? Pues estábamos mirando ahí un puntico que decía la hermana Liliana, hablando de la frialdad espiritual, que muchos quedan perdidos sin rumbo y algunos incluso están perdidos dentro de la casa. Por eso es necesario buscar con diligencia hasta encontrarlo. Entonces, quiere decir que hay algunos que no se están congregando con nosotros, pero hay otros que sí se están congregando con nosotros, pero que han detenido su marcha y que están ahí, pero no están. Entonces, lo que necesitamos, pues, es ya un trabajo pastoral, un trabajo general, de ayudarles, en vez de que se retire, cómo lo podemos hacer a que reaccionen y a que se puedan encontrar otra vez en ese estado original y diría yo, mucho mejor con la restauración. Entonces, hermanos, creo que ese es el trabajo a nivel general y que estamos moviéndonos, saliendo, yendo a los distritos, con los directivos nos abren los espacios para poder sensibilizar. Y ya que tenemos una herramienta, gracias al Señor por esta herramienta, este módulo de restauración que tenemos y que los pastores debieran tener este módulo, sería una gran bendición para poder tener ellos también herramientas cómo hacer el trabajo. Y gracias a todo este equipo que tenemos aquí que el Señor nos ha regalado. Entonces, eso más o menos así a grosso modo, Ana Liliana, lo que... y de hecho, pues seguimos trabajando para que este año no sean 6,000, este año sea mucho más, que se puedan reconciliar. Porque recuerde que hay ese grupo grande que está afuera y que tenemos que recuperar, y de los que tenemos en casa, que no se nos vaya. Así es, hermano Reinel, compañeros, y la verdad es una labor quizá pareciera silenciosa, pero tiene un impacto tan grande, tan alto, y la verdad Dios está mirando eso, cada esfuerzo. Quizá cuando tú vas con esa serenata, con esa intención, quizá una tarjetica, o sea, los recursos que tú quieras tomar, siempre cuenta con tu pastor, cuenta con tus líderes, recuerda que tienes un equipo en la iglesia, no hagas el trabajo solo, tienes que ir quizá a las personas que están ahí involucradas porque Dios ha puesto, ¿cierto? Dios pone los líderes en cada congregación, en cada distrito, a nivel nacional,
Entonces, rodéate de esos líderes para que puedan hacer un trabajo mejor, porque hay un proverbio quizá callejero, popular, que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si hacemos un trabajo en equipo, podemos impactar, alcanzar muchas más personas. Entonces, esa intención que tú tengas, cuéntasela a tu líder, cuéntasela a tu pastor, y así podrás tener un desarrollo mejor en la labor que hagas. Todas esas ideas que Dios ponga en tu mente, cuéntaselas a tu pastor. Y le recordamos a todos los pastores que hay unas directivas a nivel distrital de restauración espiritual para que se apoyen en ellas. Recuerde que Misiones Nacionales tiene 12 áreas que quieren alcanzar a cada hermano, a cada persona, eh, creyente o no, precisamente para alcanzarlas, ¿cierto? Hasta alcanzarlas, como decía un eslogan anterior, encontrarlas, porque misiones es tarea de todos, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es eso, hacer la labor. Entonces involucrémonos, recuerda, habla con tu pastor, quiénes son la directiva del distrito de restauración espiritual, y ahí estaremos a nivel nacional para asesorarlos, para acompañarlos y para que sepan, hermanos, en sus congregaciones, en sus distritos, que hay una directiva, que hay un área que quiere acompañar y alcanzar a todos aquellos que se han alejado, que se han detenido en su marcha. Posiblemente no los alcancemos a todos, pero sí queremos hacer un trabajo para que sea cada vez menor la cantidad de los hermanos que están afuera, que vuelvan a casa, que vuelvan en sí. Entonces, creo que la experiencia ha sido muy especial, maravillosa. El desarrollo del módulo, el compartir con cada uno de ustedes es una bendición, un aprendizaje maravilloso. Así que a todos los que están allí conectados y que se conectarán, decirles que Restauración Espiritual, que nace de Misiones Nacionales, es un área de Misiones Nacionales, quiere alcanzar toda esa población que se ha alejado. Así que no vamos a pensar los motivos, las razones, o a señalar como quizá pudiéramos pensar, sino a decir, vamos a alcanzarlos. Así que, hermano Diego, hermano Reinel, ahí está la invitación pues para que sigamos trabajando de la mano de nuestros compañeros que también están aquí, que también apoyan esa labor. Sí, Y le hermana. agradecemos primeramente al Señor, ¿cierto? Al Señor por esa bondad que Él ha tenido para con nosotros. Líder. Sí, lo otro que quisiéramos también pues ampliar, que nos puedan escribir ahí por el chat, porque de pronto algunos tienen algunos motivos que, que han detenido la marcha y de pronto no se dijeron aquí, porque queremos pues ir ampliando y ir conociendo de personas que detuvieron su marcha y que dicen por esto, o esta causa. Hay algunas cosas que de pronto no están escritas aquí. Yo estaba pensando en lo que Pablo decía de Demas. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Sé que cuando se ama más el mundo, por eso la Biblia nos invita, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces hay cosas que se va uno dando cuenta que por amar al mundo, por prestarle más atención a las cosas del mundo, y hay un ejemplo muy claro, ya el tiempo se nos está acabando, pero ahora como que se está calentando uno, de lo que la palabra del Señor nos indica, que el problema en el cual nos involucró Eva fue por estar prestando la atención a lo que se decía afuera y no se le presta atención a lo que se dice adentro, lo que Dios ha establecido y ha dicho. Entonces creo que es una de las debilidades de muchos, prestarle atención a lo que dicen afuera, lo que le dicen a los amigos, lo que dicen los profesores, lo que dicen, y no le prestan atención a lo que dice la palabra del Señor y lo que se enseña en la iglesia. Entonces es una de las debilidades en las cuales se puede amar más al mundo que amar al Señor. Bueno, habría otras cosas que más adelante se van tratando, pero que sí van saliendo. Entonces queremos que los hermanos puedan ir
vamos a mandarle es por esto y por esto, y si nos mandan las razones y bíblicamente, pues mucho mejor porque estamos para ir creciendo. Esto no se detiene aquí, hay que ir creciendo. Bueno, Mana Liliana, Mano Diego, gracias al Señor por lo que nos permitió, y queremos invitarlos a todos nuevamente el próximo martes en la voluntad del Señor. Vuelve a casa. Gracias, hermana Liliana, gracias, hermano Diego. Saludamos a todo el equipo, hermano Luis Emilio, hermana Lucero, hermano Juan Esteban, que no pudo estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga, y a todos los coordinadores y supervisores, Dios les bendiga. Recuerde que vuelve a casa próximo martes. Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y su área de restauración espiritual presentaron Vuelve a casa.